Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa que el Poder Judicial del Estado trae para todos ustedes. Agradecemos muchísimo el favor de su atención, como cada mañana de los martes y los jueves, y sobre todo decirles que nos pueden estar viendo a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Spotify. Todas las dudas y comentarios que quieran hacernos los pueden dejar aquí en las líneas abajo en el chat y serán contestadas a la brevedad. También decirles que si tienen alguna idea sobre algún tema novedoso, con mucho gusto trataremos de tenerlos aquí, o quien quiera venir, ya saben que esta es su casa. El Poder Judicial está con esta gran apertura y con este acercamiento hacia la generalidad de las personas, así que bueno, pues ya saben. Pues el día de hoy nos da mucho gusto recibir a una persona que tenemos 3 años queriéndola traer con nosotros. Sabíamos que estaba muy ocupada, que su agenda ha estado realmente llena y bueno, pues por fin pudimos encontrar aquí este huequito. Doctora María Ángela Gómez Pérez, la doctora Angelita, con mucho cariño. No, ¿Cómo pues, estás, Angelita? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, como comenta la maestra Janet, estaba un poquito ocupada, pero bueno, con mucho gusto estoy este día compartiendo algo de mis conocimientos, algo de mi experiencia como docente investigadora de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y con temas que tienen que ver con nuestros proyectos de investigación en el Departamento de Psicología Aplicada de la carrera de Psicología, y que es violencia, manejo del conflicto y mediación. Y bueno, pues me da mucho gusto estar aquí compartiendo, como ya les mencionaba anteriormente, bueno, pues esta parte de mi experiencia en los trabajos de investigación, que estos han sido resultado de pues mucho tiempo en donde varias compañeras investigadoras que conformamos un cuerpo académico, y como ya les mencionaba el título, bueno, pues hemos tenido investigaciones con referencia a la violencia, y hemos pues publicado artículos de libros, hemos hecho entrevistas, publicado en revistas, y bueno, pues ese es nuestro trabajo dentro de la universidad, aparte de la docencia y lo que es la investigación. Y conferencistas en otros países, porque se van continuamente de intercambio, ¿verdad? Sí, claro, nos vamos a dar a conocer todos los resultados de nuestras investigaciones, y lógicamente, bueno, pues ese es nuestro trabajo dentro de la universidad y lo hacemos con mucho gusto. Oye, Angelita, pero aparte yo quiero comentarles, mucha gente que es del medio jurídico, seguramente se les va a hacer un rostro conocido, porque Angelita tiene muchísimos años de experiencia, ya perdí la cuenta, más de 25 años seguramente, encargándose de peritajes que tienen que ver precisamente con temas de psicología y que tienen que ver con violencia y maltrato infantil y todo este tipo de abuso sexual infantil, y un montón de ramas más del conocimiento en el ámbito de la psicología. Así que estamos con una experta. Sí, efectivamente, como lo comenta la maestra Janet, tengo 30 años como perito, ininterrumpidos, ahora pues los cumplo.
los mismos años que tengo como perito, también tengo como egresada de la Universidad de Guadalajara como psicóloga. Y bueno, pues aparte como de psicóloga, licenciada en psicología, pues tengo la maestría en terapia familiar y el doctorado en psicología. Y esto, bueno, pues me ha permitido pues ampliar más mis conocimientos y ponerlos en práctica. Y efectivamente, como perito del Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco, como ya lo comentaba, tengo 30 años y mi trabajo ha sido principalmente en el área familiar. Y bueno, pues ahí dictaminamos violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil, guardia y custodia, etcétera. Muchísimas cosas, es muy amplio lo que haces. Y seguramente todo esto también te ha dado un bagaje importante para tus investigaciones. Ahora, me gustaría que entráramos en materia y que platicáramos respecto a estos hallazgos que has encontrado con referencia a la violencia, ¿no? Lo que se está viviendo en esta violencia paterno-filial, y que es más, hoy en las noticias, toda la semana pasada y hoy todavía estuve escuchando que se le dio sepultura a un niño, no recuerdo el nombre, cuando nació su madre estaba todavía consumiendo sustancias, drogas, y el niño nació con esa situación y ya lo institucionalizaron, y a los 4 años se lo entregaron a su mamá. A la media semana la señora volvió a ingerir drogas, como ya era su costumbre, lo golpeó hasta matarlo. Entonces este tipo de situaciones que estamos viviendo de violencia paterno-filial y que acaban con la vida de los niños, ¿cómo lo están viendo este fenómeno ustedes, los investigadores de estos temas? Últimamente este fenómeno de la violencia doméstica o violencia intrafamiliar se ha aumentado muchísimo en los últimos años, sobre todo del COVID a la fecha, donde se incrementó, y también los abusos sexuales, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, ¿sí? Y la violencia, por supuesto, por estar todo el día dentro. Sí, la frustración que genera para muchos, ¿no? Estar enclaustrados en sus casas. Estar ahí con la esposa, con los hijos. No todas las personas tienen esa capacidad como para poder resistir, ¿sí? Durante tanto tiempo. Estuvimos en el COVID más de un año encerrados, y esto pues provocó una serie de fenómenos que han afectado principalmente a la persona, a la familia y a la sociedad. Sí, y yo creo que estos resultados todavía no han terminado de verse, porque, el COVID empezó por ahí del 18 de marzo del 2020, por ahí más o menos eran las fechas, y no acabó tanto en el 21, porque hay quienes nos fuimos casi hasta el 22, sobre todo escuelas primarias, secundarias, o sea, lo que fue la educación básica, preescolar, primaria, secundaria, en donde ya daban permiso de ir de manera no continua a los trabajos, pero los niños sí permanecieron en casa o iban una semana sí, una semana no. Yo recuerdo en algunos casos, pues soy maestra también, como fue muy paulatino el regreso, pero aún se conservaban en casa, ¿no? Y entonces estamos hablando de años muy recientes, estamos hablando de 2 años. Sí, claro. ¿Cuánto nos faltará para terminar de ver esos resultados de esos niños que tuvieron o sufrieron ese encierro? Esto ha afectado mucho la salud mental de las personas, digo de todos, porque todos estuvimos encerrados durante bastante tiempo, en donde pues no podíamos salir a ninguna parte, era estar en tu casa, ¿sí? Entonces los niños en la computadora, ¿sí? Tomando sus clases en línea, y no nada más los niños, todo lo que es el sistema educativo tomaba sus clases en línea. Oye, y lo que afectó también el tema socializar, porque el niño se hizo obviamente muy de el teléfono, de la tableta, de la computadora, y no aprendió a irse a jugar a un parque, a tener amigos,
todo esto impacta en la salud mental realmente. Claro que sí que impacta, porque fueron tiempos en donde se perdió todo, se perdió la interacción con los compañeros de la escuela, con sus familiares, inclusive hasta con pérdidas sí, muchísimas. Pérdidas. Y lógicamente que todo esto que nosotros vivimos lo estamos ahorita padeciendo, pero se va poco a poco, se va a ir acentuando más. Si ustedes se fijan en las noticias, cada día pues hay más suicidios, hay más depresión, ¿sí? Hay más falta de tolerancia. Entonces todos estos fenómenos los vamos a ir viendo conforme vaya pasando el tiempo. Poco a poco se están dando, sí, es la tendencia. Inclusive, bueno, pues estamos hablando que de aquí al 2030 más o menos, pues el número 1, ¿sí?, de muertes va a ser por depresión. O sea, de veras, se me enchinó la piel ahorita que lo dijiste. Y depresión, no nada más en adultos, sino que en adolescentes y en niños. Cada día estamos viendo que niños y niñas están suicidándose a menor edad. Sí. De hecho, bueno, era lo que venía mi pregunta, porque si mal no recuerdo, algo que generó, que detonó, que fue un foco rojo, fue el índice de suicidios en niños hasta de 9 o 8 años, en donde no puedes creer que a esa edad una criatura tenga pensamientos suicidas. Bueno, ya estamos esperando, según el comportamiento, supongo, al 2030 este tipo de situación. Pero, ¿qué podríamos hacer para los televidentes, para las personas que nos están viendo? ¿Cómo podríamos frenar, detener esta cuestión? ¿Qué hay como esperanza, ¿no? Porque suena muy desalentador y muy triste el panorama, pero ¿cuál sería ahora sí que una noticia alentadora o esperanzadora para todos? Bueno, me gustaría mucho hablar de la violencia, sí, de la violencia, que es la generadora en estos momentos de todos estos fenómenos que estamos viviendo, inclusive pues lo que es la depresión, los suicidios, etcétera. La violencia se presenta en casa. Se presenta en casa estamos hablando violencia doméstica o violencia intrafamiliar, entre las parejas, entre los hijos, y aparte ya hay un fenómeno muy preocupante en donde se está dando de los hijos hacia los padres. Estamos hablando de la violencia filioparental, y esa violencia es las conductas reiteradas que tienen los hijos hacia los padres o hacia una persona que lo está cuidando, ¿sí? Son agresiones que pueden ser físicas, como empujones, golpes, son verbales, insultos, injurias, ¿sí? Y también tenemos que se ha caracterizado esta violencia filioparental en las mujeres. Es la violencia psicológica, pero muy curioso, esta violencia psicológica es hacia las madres, y la violencia filioparental de los hombres es hacia los hombres, ¿sí? Hacia el padre. No hija con papá, o hija con madre. E hijo con padre. Con padre. Pero en mujeres, hacia la madre es violencia psicológica. Ah, caray. Sí. Y violencia de hijo a padre es física. Es violencia física. Okay. Golpes, ¿sí? Golpes, aventar objetos, etcétera. Y hay ciertas situaciones que debemos de tener nosotros como padres de familia. Tú me preguntabas, ¿qué podemos hacer? Y aquí tiene que ver los estilos educativos, ¿sí? Totalmente. Cómo nosotros estamos educando a nuestros hijos, ¿sí? ¿Sí? Somos padres democráticos, somos padres violentos, somos padres negligentes. Entonces ahí está la clave, en cómo yo estoy educando a esos hijos, precisamente para que no, en un futuro, no puedan tener un problema de salud mental, en donde puedan ellos no puedan solucionar su problema. Claro. Y yo creo que una de las recomendaciones es, cuando el padre siente
que no tiene esas herramientas ni esas habilidades para poder ayudar a su hijo, ¿sí?, o a su hija, tiene que acudir a un profesional de la salud, a un psicólogo, inclusive hasta un psiquiatra, porque puede, como ya hemos comentado, puede presentar depresiones, ansiedad, que ahorita están también al por mayor, claro, las ansiedades. Entonces, un psicólogo puede darle un tratamiento psicológico, pero tiene que ir acompañado también de medicamentos, claro, ansiolíticos, antidepresivos, etcétera. Y esto tendría que ser con un psiquiatra. Claro, con un psiquiatra. ¿Cómo, no sé, yo quiero saber algún foco rojo, algo que me esté detonando, por ejemplo, este tema de la ansiedad? ¿Cómo se puede presentar la ansiedad para que la gente diga, híjole, es que no sé qué me está pasando, pero que ya detecten que a lo mejor lo que están teniendo en ese momento es un cuadro de ansiedad y es momento de acudir con un psicólogo o con alguien que nos ayude en temas de salud mental para tener una vida más óptima, ¿no? Pues una de las situaciones es el poco control de emociones. Cuando una persona está muy ansiosa, no controla esos estados emocionales. O sea, que puedes ir de la risa al llanto, claro, sí, la ira, al coraje. O poca tolerancia a la frustración. Ajá. Cualquier situación que se te presente en la vida, no tienes esas herramientas o habilidades para poder salir adelante. También algo que deben de tener así como mucha atención. Mucha atención, exactamente, es sobre esa incapacidad para poder tolerar las situaciones que se le presentan en la vida diaria. O resolver conflictos. Sí, resolver conflictos, exactamente. Que no puedo hacer las paces con mis amigos porque tengo que pedir perdón o porque tengo que aceptar que la regué, etcétera, etcétera. O el miedo a reconocer que te equivocaste. ¿Sí? Que te equivocaste y que posiblemente esa equivocación no fue de la otra persona, sino de ti. El reconocer, no, claro que no. Entonces ahí viene esa falta de tolerancia. O sea, a veces no toleramos al otro, pero a veces no nos toleramos a nosotros mismos. Entonces a veces explotamos, ¿sí? Y no damos, no podemos solucionar, ¿sí?, el problema que nos está afectando. Claro. Maestros, ¿cómo pueden detectar que hay un niño violentado? A lo mejor el daño físico se puede ver, pero el daño psicológico, ¿cómo lo puede detectar uno como maestro para saber cómo y a dónde habrá que canalizar estas cuestiones? Hay ciertos detonantes o alarmas o focos rojos que los maestros e inclusive también los padres, porque a veces en esas dos áreas o en esos dos ámbitos, un niño puede estar siendo violentado por la familia, por el papá, por la mamá, por el maestro, por la maestra, por los compañeros. Entonces hay ciertos, como les comentaba, ciertos focos rojos. Cuando un niño cambia de conducta, ¿sí?, que normalmente ha presentado una conducta lineal, ¿sí?, lineal, que no es un niño conflictivo, que no es un niño agresivo, etcétera. Entonces este cambio de conducta, pues inmediatamente tú lo detectas como papá y como mamá. ¿Qué le está pasando a mi hijo? ¿Sí? Que anteriormente, bueno, pues no hacía berrinches, ¿sí? No se aislaba, no se encerraba en su cuarto, inclusive hasta pierden el apetito, pierden el sueño. Entonces hay que estar muy alertas de esas conductas porque algo está pasando con el alumno o con tu hijo, ¿sí? Claro. Entonces aquí la manera es acercarse, generar confianza para que el niño pueda tener esa capacidad de abrirse y de comunicarse y de estar manifestando o platicando qué es lo que le está pasando. A veces nosotros conocemos casos en donde el niño a veces está tan ansioso y tan deprimido, aislado, pierde la interacción con sus compañeros y el acercarse es como un aliciente para el niño, claro, porque nadie le hace caso. Claro. En casa, papá y mamá, todo el mundo trabaja. Sí. ¿Sí? En la escuela, el maestro tiene
muchísimos alumnos y no le va a poder dar la atención que el niño merece, ¿sí? Claro. Ni el tiempo, porque pues el tiempo no lo tienen, claro, porque están en sus clases. Entonces yo creo que con un pequeño momento, ¿sí? Claro. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, escucharla, acercarse, ¿qué te pasa? Sí, te veo, he observado que últimamente estás muy triste, estás callado, te aíslas, no quieres jugar, no quieres comer. Anteriormente jugabas muy bien con tus compañeros, estabas alegre. Entonces eso hace que el niño se abra. Y siempre una recomendación, siempre hay que creerle al niño. Sí. Siempre hay que creerle. ¿Sí? Claro. Porque dices, ay no, pues ¿cómo es que tu papá te está haciendo eso? Por ejemplo, si es un niño abusado, ¿verdad? Posible. Sexualmente. Dice, claro, pero ¿cómo? No puede ser. Entonces siempre hay que creerle, ¿sí? Muy bien. Por ahí han salido una serie de información en las redes sociales, ¿no? De siempre creerle a los hijos. Y ahora a la inversa, en el tema cuando ya es una persona adulta. Porque veo que este asunto de la violencia filial, paternal, se está dando mucho. ¿Cómo un adulto mayor o a dónde un adulto mayor puede acudir, hacia dónde pueden acudir cuando están sufriendo de una violencia por parte de los hijos? Mira, yo creo que hay diferentes espacios en donde ellos pueden acudir. Puede ser en una institución pública, ¿sí? Tenemos dentro de los municipios clínicas especializadas, con personal especializado, en donde se le puede dar atención, no nada más a los adultos mayores, estamos hablando de niños, de niñas, adolescentes, adultos, padres de familia, cualquier persona que solicite el servicio a los DIF. Los DIF tienen, en el DIF tienen personal especializado en donde se atiende a todas las poblaciones. Las universidades también tienen consultorios o clínicas. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Facultad de Psicología, en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, tenemos diferentes clínicas, ¿sí? Tenemos clínicas para adolescentes, para familias y para adultos. Independientemente del problema que se presente en el usuario, ¿sí? Siempre habrá una persona o un profesional de la salud que le dé la atención y se le dé la intervención de acuerdo a la problemática que él presenta. ¿Pueden acudir libremente y tienen algún costo? Sí, tiene un costo de 50 pesos. 50 pesos. De 50 pesos. Realmente tiene mucha accesibilidad para la gente que traiga en una situación, que traigan alguna confusión, porque ahorita, bueno, también estamos en el mes del orgullo gay y que ya tuvimos un invitado en donde también ese tipo de cuestiones, ¿no? De confusión, en donde no saben qué quieren, dónde están, cuál es su identidad, todo ese tipo de cuestiones que no se animan a salir del closet, o sea, todo esto ustedes ahí pueden darles sí, claro, orientación. Cualquier problemática que tenga un ser humano, ahí se le va a dar la intervención, ahí se le va a dar la intervención que la persona necesita. Y bueno, pues eso es por parte de las universidades, ¿sí? También hay universidades privadas que también tienen la atención y tienen ese servicio, pero también está la práctica privada. Sí, sí, que hay especialistas en todas las áreas y en todas las problemáticas. Nada más es cuestión de ver, de acercarse y qué bueno que tocas ese tema de a dónde acudir, porque uno de los espacios en donde una persona que trae alguna situación que se le está alterando su salud mental son los colegios de profesionistas. Tenemos varios colegios de profesionistas en donde se le da la atención y también pues es una cuota de recuperación y encuentran ahí en ese espacio, en los colegios,
personas especializadas y que ya son tituladas y que ya están dando como un servicio a la comunidad, como una retribución a lo que ellos recibieron. Claro, es como el servicio social al que están exactamente obligados también por profesiones. Y sería cuestión nada más pues de meterse de colegios y ya sacar cita y ahí bueno pues están como tienen no tan saturados los espacios, a diferencia de las universidades, que vas y te anotas haces una solicitud y luego te dice, te van a atender, pues no sabemos, nosotros revisamos, y pasan los meses y a veces no, la persona cuando acude a solicitar un servicio es porque le urge, y hay que darle la intervención temprana. Inmediata. Si ya se animó, déjame decirte, maestra Janet, que el 50% del éxito de la terapia se da porque ya fue. Sí. No porque lo mandaron, porque muchas veces, pues es que debes de ir con el psicólogo, que mira que te va a hacer. No, yo no creo en los psicólogos, pero si ya la persona reconoce que tiene un problema y que él no tiene esa capacidad para poder salir adelante, de resolverla, entonces el acercarse ya estamos hablando, ya dio ese paso. Ay, qué bueno. Pues ojalá que mucha gente tomara conciencia de este tipo de cuestiones, porque yo creo que no hace falta prender la televisión para darse cuenta de todo nuestros alrededores, hasta con el vecino, cuando llegas y te estacionas en poquito más adelante del lugar donde no es, ya viene alterado, o que el perrito vino y dejó las heces en tu patio, en tu jardín. Y también altera, controlar las emociones es complicado en ocasiones porque traemos una serie de situaciones ya muy complicadas que se nos va haciendo como una bola de nieve, pero qué mejor que acudir con los especialistas de la salud mental. Y doctora Angelita, para nosotros es un placer tenerte. ¿Hay algún medio donde te podamos contactar, o red social o algo en donde nos puedas compartir? Bueno, pues les dejo mi número de celular, que es el 33 34 60 41 07. Hago una investigación socioeconómica. En ocasiones el servicio lo doy gratuito, sí, por la situación, sí, porque hay mucha gente que no puede pagar una consulta, entonces como dicen por ahí, algunos sí, otros no, entonces yo ahí estoy con mucho gusto que los pueda atender, y pues les diría que en la universidad, pero sí ofrezco los servicios que da la carrera de psicología, sus clínicas. Yo no estoy directamente relacionada, pero sí las ofrezco porque creo que es un servicio muy profesional, es un servicio para los usuarios en donde van a encontrar pues ese espacio en donde van a ser escuchados, donde van a hacer muy buenas intervenciones. Y pues con referencia a lo que comentabas al final, sí, vivimos en una etapa de mucha intolerancia. No toleramos ni siquiera una palabra, ¿verdad? Que te diga, por ejemplo, un vecino que te llame la atención por algo, sí, explotamos, ¿sí? Entonces, vivimos también en una ciudad con mucho estrés. Guadalajara es una ciudad muy estresante. Vivimos en los tiempos de traslado son muy largos. A veces tardas 1 hora, a veces 2 horas, a veces más en llegar a tu espacio de trabajo. Y lógicamente, pues cuando ya llegas ya de mal humor, llegas que no quisieras que nadie te hablara. Entonces, pues yo creo que necesitamos tener técnicas que nos permitan tener así como más capacidad de sobrellevar este ritmo de vida tan difícil que estamos viviendo. Claro, pues ya saben, amigos, quienes nos estén sintonizando, dónde pueden acudir. Y pues agradecemos a todos el favor de su atención. Angelita, muchas gracias. No, muchas gracias. Daniel Espinosa Licón, el que hayas aceptado venir con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Gracias, Janet. A todos. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta pronto.